Crisis siempre será crecimiento, por supuesto, pero vivir la crisis es algo que a veces se vuelve insoportable para una familia. Así como en YouTube a veces aparecen, en este video van a ver cosas horribles, bueno, les advierto que vamos a ver cosas que nos van a doler, pero que este es nuestro día a día y que es nuestra realidad como terapeutas y lamentablemente como padres de familia. Una de las medidas que yo hago para averiguar y intervenir la crisis es preguntar si la crisis se da en casa, en colegio o digamos en la calle, o en la clínica, o en las terapias. Y cuando me responden no, solamente en terapias, entonces me pregunto, ¿algo pasa en las terapias? Cuando dicen, pasa en casa, algo pasa en la casa. ¿Sí? Pero una crisis, para que sea llamada crisis, es que pasa en casa, es que pasa en la familia, es que pasa en las terapias y es que pasa en un lugar público. Y esto es muy importante de comprender, porque de lo contrario estaríamos hablando de algo totalmente diferente que simplemente tiene que ser con una alteración comportamental por uno de los peores diagnósticos que tienen la mayoría de nuestros niños. Y me pongo así la diadema, ¿no? Un burro hablando de orejas. Y es que muchas veces nuestros niños no solo tienen autismo, no solo tienen síndrome de Down, tienen el peorcito de los diagnósticos, hiperconsentidos. Entonces, a veces el tema va más bien por allá. Claro que sí es verdad que cuando hablamos de crisis, tenemos que estar hablando, cuando hablamos de crisis muchas veces también podemos estar hablando de un berrinche que se inició con un berrinche y termina en crisis. Este video me lo prestó Jorge y este sí se va a ver. Entonces, por favor, dale clic. Esto es lo que siente un niño con autismo. Six, seven, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. El autismo no es una enfermedad, es una condición. Y esto que sé que muchos de los, mira, acá tuve tanta impresión porque además algo que se genera acá, que también lo viven los niños que están presentando y que pueden llegar a tener una crisis, es lo que yo acabo de sentir acá, y es la vibración. Todo el sonido que se estaba representando allá, se estaba viviendo acá con vibración, además de lo que ustedes evidenciaron desde la imagen, desde el sonido, cuando el perfume y cómo este perfume ingresa en él y cómo lo hiperpercibe, también el tema, también asimismo la vibración. Entonces, algo que quiero decirles a ustedes es, esto es lo que viven nuestros niños. Y parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos de crisis es prevenir la crisis. La crisis no se interviene, la crisis se previene. Si ustedes vinieron a esta charla a que yo les dijera qué hacer con la crisis, se pueden ir ya porque la respuesta es fácil, nada. Con la crisis no hay nada que hacer, tenemos es que prevenirla. La crisis siempre va a doler, siempre va a asustar. Yo llevo 18 años, voy a cumplir, de estar trabajando con niños con alteración cognitiva comportamental y en ningún momento me ha dejado de dar miedo cuando algunos chicos sé que se me va a alterar. Pero lo que sí sé es cuándo se va a alterar.
Y parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer como terapeutas y padres es identificar que por ahí viene. Y es muy común, ¿no?, en nuestros terapeutas de, le va a dar, ya sabemos, ¿no? O muchas veces cuando dicen, este llegó, pero, no, y ya, o sea, ya desde ahí sabemos que el resultado no sabemos qué va a pasar. Y de paso, la mamá viene también así, porque seguramente antes de llegar a cuando nosotros lo recibiéramos, la mamá ya estaba alterada, ¿sí? Algo ya había sucedido. Pero me encanta el video porque eso nos sensibiliza mucho sobre todo lo que nuestros niños están viviendo y lo que les es de difícil poder estar dentro de un espacio que para nosotros es algo dentro de nuestra cotidianidad. Y parte del trabajo, para que no duela tanto, ¿sí?, es poder crear un ambiente que le ayude a tener una mejor percepción sensorial. Y parte del trabajo que me encanta que Paquita ya hablaba antes que yo, es el tema de la nutrición, porque sí evidencio también que nuestros niños mejoran muchísimo esta parte sensorial con una muy buena nutrición. Entonces, asusta y ninguno de nosotros nos queremos enfrentar, y mucho menos nuestros vecinos, mucho menos el señor del bus. Primero, porque les da miedo, porque no saben qué pasa, y segundo, porque de alguna manera sienten que si intervienen, lo pueden estar haciendo mal. Muchas mamás, cuando pasa, por ejemplo, una crisis de esas en un centro comercial y observan, ¿cierto?, que todo el mundo las está señalando o las está mirando, ¿qué es lo que sienten la mayoría? Vergüenza, dijeron por acá, vergüenza. Pensé que me iban a decir, también es verdad, vergüenza. Y muchas veces yo quiero ayudar, me ha pasado en un aeropuerto, me pasó, un niño presentaba una crisis en una sala y dije, yo voy a ayudar, eso jamás lo volveré a hacer en mi vida, ¿no? La ayuda no se da, se espera a que se solicite para brindarla, eso es para toda su vida, se los enseño, ¿sí? Uno nunca debe ayuda si no se la han pedido. Y entonces yo me ofrecí, no, ojalá me hubiera ofrecido, me tiré a trabajar, a intervenir. Y la madre, ya lo logramos regular, no sé qué, y ya se voltea, me dice, hubiera preferido, así me dijo, que me dejara tranquila y que yo hubiera pasado desapercibida. Era lo único que quería, era pasar transparente. Y lo entendí, y tiene que ver con la palabra que alguien dijo acá, vergüenza. Y eso lo vivimos todos nosotros, todos. ¿Quiénes son mamás o papás aquí? De cualquier niño. Listo, levanten la mano, ¿quién le ha hecho un berrinche en público a su chino? Eso es general, ¿sí? A todos nos han hecho su showcito. En el año 2012 en Cartagena yo estaba presentando crisis, ¿no? En Cartagena sí dicté crisis, de berrinche y crisis. Y Armando, mi hijo, tenía como 5 o 6 años y apenas cuando la gente estaba aplaudiendo, ¿no?, a la doctora, él me estaba haciendo un berrinche en la puerta y yo con el pie, ¿no?, para que no se dieran cuenta. O sea, claro que la vergüenza está, claro que la vergüenza existe, pero algo que sí sienten los padres es frustración. Y la frustración los va a llevar a la agresión, ¿sí? Que fue lo que hizo la mamá conmigo, ¿no? Hubiera preferido que no me ayudara, y yo toda así golpeada, yo, bueno, pensé que me iba a decir gracias, ¿no? Pero eso no pasó. Bien, el monstruo, no. El monstruo que sale justo cuando más se quiere esconder. Es lo que nosotros más le tememos. Y yo les pregunto, típico que el niño te hace berrinche y pasó a crisis cuando llegó la visita tan esperada, ¿sí? Cuando usted lo va a llevar al colegio para que lo acepten en un colegio regular, ¿sí? Siempre pasa. Entonces, sí es muy importante, y algo que siempre les digo a los papás, no nos dé miedo enfrentar el monstruo, porque el monstruo va a salir 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero si lo aprendemos a enfrentar, lo aprendemos a abrazar, vamos a aprender a dominar el monstruo, y ya una crisis, un showcito no se lo vamos a permitir. Y obviamente ahorita va la siguiente, que es la diferencia. Siguiente. Entonces, la crisis, para que se sepa, crisis es un trastorno en el cual el sujeto experimenta incapacidad para enfrentar una situación adversa que está presenciando o un estado emocional que no consigue afrontar adecuadamente, o sea, que no consigue la regulación.
Y obviamente tiene que ver con las dificultades en ese procesamiento sensorial, con las hiperrespuestas que ustedes ya evidenciaron ahorita. Y algo que me diferencia y que me conceptualiza la crisis es que la crisis genera un cambio físico en el niño y que no es tan fácil de generar la autorregulación. Siguiente. Entonces, vamos a encontrar bruxismo, aumento en los sonidos guturales, respiración fuerte, ansiedad, pérdida del control emocional y del comportamiento, agitación psicomotriz, hiperactivación simpática, se generan comportamientos inesperados, autoagresión y heteroagresión, sudoración, temblores y algo que nos va a significar que realmente es una crisis y es la dilatación de la pupila. Obviamente, insisto, mucho de esto puede llegar previo un berrinche y que terminó en crisis. Y algo más fuerte, podemos llegar a una convulsión. Y muchas veces tengo unos papás mexicanos que les daban al niño huevo Kinder todo el tiempo. Entonces él se comía entre 4 y 5 huevos Kinder diarios, porque si no le daban y era un niño no flaco él, le daban el huevo Kinder, la mamá aseguraba que el chino entraba en crisis convulsiva. Y entonces eso tiene mucho que ver ¿a qué? A darle miedo a enfrentarse al monstruo, el primer monstruo que aparece. Entonces, obviamente, una convulsión no se va a generar por no comerse un huevo Kinder, ¿sí? Entonces sí tenemos que empezar a aprender a diferenciar cuándo empieza un berrinche, parar el berrinche para que no termine en una crisis. Siguiente. Esta imagen es impactante, esta imagen me la prestó Ángela Rubiano, la mamá de Diego Abella, que lo ven ahí. Es una imagen impactante, es una imagen real. Ustedes, muchos de los que están presentes, conocen a Diego, saben que Diego toca el tambor, que ha podido llegar a ser regulado cuando está en un proceso comportamental adecuado. Y algo que llevó a eso, a Diego, es un mal manejo. La crisis siempre, mis queridos, es el resultado de un mal manejo. Si yo soy mamá y el chino terminó en crisis, tiene que ver con lo que sucedió ahí. Pero mi querido terapeuta, si la crisis sucede en su salón y se pasa en su institución, es culpa de un mal manejo ahí. Me molesta cuando los terapeutas siempre dicen, ay, es que eso el papá seguramente lo trae alterado, pues regúlelo antes de empezar. No, es que el papá y es que la mamá, es que ellos, ¿no? Le dieron gaseosa antes de entrar. Yo algo que juego mucho con eso es una frase de Facundo Cabral que dice, madre solo hay una y justo me tocó a mí. Entonces les digo a los terapeutas, eso es la única variable que usted le puede quitar al chino y es la mamá que le tocó. Entonces ya, si la mamá está al revés, con eso tengo que empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer como terapeuta? ¿Cómo voy a manejar las crisis? ¿Cómo voy a regular el comportamiento? Sabiendo que en su vida y en su contexto está sucediendo A, B, C, D, E. Y si es muy grave la cosa, para eso vamos a tener terapeutas que tenemos que ayudar al padre a conectar con una buena terapeuta, que ahorita lo vamos a ver con de las mejores, que gracias a Dios ya llegó a Bogotá, que es Marcela Núñez, y es poderlas conectar con terapeutas que van a movilizar la familia y van a hacer que la familia comprenda que mucho de lo que puede estar haciendo no está ayudando con su niño. Pero cuando estoy hablando de una prevención de crisis, en el instante de la crisis, es lo que se hace en ese momento. No fue lo que la mamá hizo atrás. Fue desde ahí que haber empezado, pero yo como terapeuta pude haberlo frenado. Ahora que hemos venido trabajando bastante este tema, que fue uno de mis propósitos a finalizar el año y de inicio, veo la regulación de crisis en la clínica cuando se inició el protocolo de crisis. Entonces sí tiene mucho que ver que parte del trabajo no lo estábamos haciendo bien. Y también los invito a no solamente golpearnos, ¿no? Y decir, sí, es nuestra culpa, sino decir, ¿qué es lo que nos toca hacer? Trabajamos con salud mental, trabajamos con ensayo y error todavía. ¿Sí? Nada está escrito y nuestros niños son impredecibles. Tenemos que ir poco a poco encontrando y mirando qué podemos hacer. Esto funcionó, perfecto, pero esto no funcionó. Y lo que le sirvió a Pedro Gómez no le sirvió a Miguel Perito, ¿sí? Entonces, algo que sí tengo que entender es que nuestro niño es único
y parto de la observación clínica para saber qué es lo que voy a hacer con él. La crisis siempre es ascendente y dependiendo del modo como yo finalizo la crisis, es el destino si habrá o no habrá una próxima crisis. Y una pregunta que me fascina hacerme y se los invito a que se las hagan también cuando estén peleando con su pareja, y es ¿quién es el sano y quién es el enfermo en esta discusión? ¿Sí? Con eso usted se va a regular y todo cambia. ¿Sí? Es bien interesante entender eso. Lo mismo, ¿quién ganó y quién perdió? Entonces, cuando un chico empieza en estas, no puedo empezar a hacer una pelea. Porque si yo empiezo a decir, ¡ay, ya! Vaya, siéntese allá y llore allá, ¿no? Y empiezo a aumentar. Tengo que hacer una intervención en ese momento para prevenir. Bueno, ahí después es bastante largo el video, no lo vamos a poner ahora. Pero sí quiero que sepan que en qué terminó, en una crisis terrible, en una destrucción terrible que no tenía por qué pasar. Siguiente diapositiva. Todos compartimos que tenemos contacto con la crisis. En nuestro trabajo como terapeutas y padres tenemos que reconocer las situaciones. Muchas veces, y eso hablo de dos personas importantes, que uno es Eric Schopler y el otro es, a propósito, Theo Peters, que murió creo que el día de ayer, alguien que estuvo con nosotros y que realmente fue un mentor. Ambos hablaban de algo muy importante y es los padres son los expertos en el hijo. Y muchas veces con la palabra mamita, sí, mamita, quédese allá mamita, sí, tan linda. Sí, mamita y retardo mental, creo que en la Salud Colombia es más o menos lo mismo. Yo ya lo evidencié y lo viví cuando mi hija estaba en cuidados intensivos y cuando me decían mamita era que me quedara allá y no opinara. Con ese tema de mamita, usted no sabe, nos perdemos de algo muy importante como terapeutas, y es que la mamá nos diga qué es lo que pasa realmente con su hijo. Ella es la única, o el papá es el único, ¿sí? Que saben qué es lo que ese niño lo hace alterarse más, qué es lo que lo hace sentir de una u otra forma incómodo, qué es lo que más le gusta. Pero nos creemos supremamente clínicos y se nos olvida que esa información está ahí y que la mamá la tiene y que nosotros la podemos adquirir a través de ella. Entonces, sí es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer qué va a disparar al niño. Vamos a aprender a reconocer qué le fascina al niño. Y por este lado vamos a empezar a saber manejar un muy buen proceso terapéutico. En el tema de lo que no le gusta al niño, nuevamente tengo que utilizar algo que es muy importante. Cuando yo tengo un comportamiento disruptivo, eso es uno de los errores terapéuticos que nos pasa, es que no hacemos todo un protocolo específico para ese comportamiento disruptivo que tiene. Y siempre trabajamos todo en paralelo y todo se va presentando. No, si yo tengo un problema en que el niño, por ejemplo, que cuando sale a la calle y ve Transmilenios rojos, grita y llora, porque tengo uno así. Entonces, yo ya sé, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar millones de cosas y regulándolo de a poquito, sí, ya cálmate, no llores, es rojo, es el Transmilenio. Pero no tenemos un grupo donde nos sentamos y dijimos, el comportamiento disruptivo principal es este. Y a partir de ahí empiezo mi trabajo terapéutico. O sea, objetivizar de manera individual cada comportamiento nos va a permitir a ir acotando cada uno de ellos y tener un mejor proceso conductual. Siguiente. Entonces, siempre desde el profesional, siempre se dirá que tenemos que conocer bien al paciente para, obviamente, hacer algo. Bien. Entonces, cuando yo voy a hacer una intervención, tengo que tener en cuenta el estado de salud del niño, porque también ocurre que muchas veces como terapeutas creamos una rutina permanente y no nos damos cuenta que ese niño llegó con dolor de estómago. No sabíamos que tenía una fractura, lo vivimos con un paciente, no sabíamos que tenía una fractura en el peroné y seguía haciendo fisioterapia, ¿sí? Y ese tipo de cosas, el niño lloraba en crisis, lloraba, pero nadie sabía que él estaba fracturado, porque como es normal que llore, ¿sí? Entonces sí tengo que aprender a conocer incluso algo que tenemos las mamás, ¿no? Que es la diferenciación entre el llanto de dolor y el llanto de berrinche. Obviamente tengo que diferenciar si el tema es un berrinche y es manipulación. ¿Cómo respondió a la solicitud? ¿Cómo respondo a la solicitud?
Si el niño llora, sé que lo que quiere es el carro, yo le doy el carro y él se calma, claramente era un berrinche, no era una crisis. Analizar qué consecuencia hay después de la crisis y analizar qué inicia la crisis. Siguiente. Entonces, en esta diapositiva es la diferenciación entre crisis y berrinche. Se da todo el tiempo por alteraciones sensoriales. Se da cuando se ve en una situación que no le gusta o ante la exigencia. ¿Cuál es la izquierda? Crisis. ¿Y la de la derecha? Berrinche. Cambios de ánimo repentinos sin identificación. Cambios de ánimo cuando no obtiene lo que desea. ¿Qué es esta? Berrinche. Cambios físicos como sudoración o temblor. En el otro, cambios físicos como sudoración o temblor. En ambas se puede presentar lo mismo. Mirada periférica y no vuelven en sí, ¿cierto? Y aquí, mirada periférica, pero por espacio la recupera. Mirada perdida, perdón. Gritos desconsoladores, pero frena, se cansa y vuelve a tenerlos. Un paciente que está en crisis no para el grito. Autoagresión y heteroagresión puede pasar en el berrinche. Sí es verdad que cuando se está pegando no pega tan duro, y tengan cuidado con eso. Se presenta sin una razón particular y en el berrinche se puede anticipar, mucho más que en la crisis. Duele, ¿no? Es real, completamente real, eso fue en junio del año pasado, es real. La crisis duele, y algo que pasa terriblemente después de una crisis es la sensación que tiene la madre después. Yo creo que todos ustedes han tenido alguna vez pareja y se han metido en una pelea de esas terribles. Después de la pelea, ¿qué pasa? ¿Qué queda? Queda un silencio. Y se queda, ¿quién empieza a hablar primero? Los invito mucho a ver una película que se llama El Pozo de Rodolfo Carnevale, que es donde más se evidencia, digamos, es realmente una película hablando de crisis desde la mirada del hermano, que le toca vivir la crisis, entre comillas, desde afuera. La crisis duele, terapeutas. Y esto que ustedes ven acá lo viven los papás. Nosotros como terapeutas en un espacio terapéutico no tenemos por qué esperar a que esto suceda. Sabemos que hay una colchoneta, hay un protocolo, todos sabemos qué hacer, está toda una infraestructura del A, del B, del D, pero en casa no. Y probablemente en casa está solo la mamá con él. Me parece muy triste esta escena, que es real además, donde la abuela, que es la otra persona que está ahí, está parada, inmóvil, sin poder hacer nada, porque no tiene elementos para hacer. Y es real la situación. Entonces, ¿esto tiene que pasar? No, no tiene por qué pasar. ¿Sí? Y si me meto un poquito en política, por supuesto que el gobierno tiene que hacer algo para que esto no pase en unas cosas de nuestros niños. Por eso, de alguna otra forma, la fundación también nace como en un momento de desesperación de qué vamos a hacer y quién va a proteger a los que quedan desprotegidos. Entonces, algo que sí me gusta hablar a mí, de hecho por eso mi segundo libro se llama así, y es ¿y ahora qué debo hacer? Ya sabemos que es crisis, ya sabemos que duele, ya sabemos que se presenta. Y que la crisis no se interviene, la crisis se previene. Entonces, siempre vamos a identificar los comportamientos inadecuados, vamos a verificar si es berrinche o crisis, para que si es un berrinche que es permanente, que además, esto era una crisis, pero digamos, un berrinche que también puede terminar así, donde se está golpeando y todo, para que no termine en eso, el berrinche es vivirlo un día, 2 máximo, sin darle lo que el niño está solicitando, porque siempre el berrinche nace de ahí. Y de una otra forma es crear una estructura, yo no sé si más adelante lo tengo, el orden regula el comportamiento. Entonces sí es muy importante que la casa esté ordenada, que haya una estructura en la intervención del paciente. Yo en este momento es donde hablo siempre que Marcela, como terapeuta familiar, me regaña, y hemos dicho que vamos a ver cómo nos vamos a poner de acuerdo para que la familia no esté tan obligada a tener que cambiar tanto sus modos para poder tener un niño con autismo. Entonces yo digo, la casa hay que ser ordenada, resulta que en esa casa les gusta ser desordenados, ¿sí? Entonces, ¿por qué la familia tiene que cambiar? Pero bueno, ya ahorita les dirá, no sé, les dará la solución ella. El caso es, algo lo que yo tengo que trabajar es que la familia tenga un orden, y este orden va a regular el comportamiento.
Buscar estrategias de solución sensoriales, estructurales, antes de intervenir la crisis. O sea, yo tengo que crear toda una estructura y un protocolo entre terapias, inclusión, todo lo que tiene que ver en la casa y la rutina de la casa muy estructurada, porque precisamente eso es lo que va a evitar que el niño caiga en crisis. Ahí hay un ejemplo de agenda visual, ya la doctora Janet también les mostró otra opción de agenda visual, creo que más adelante Marisol también. Entonces parte de esto es siempre la anticipación y la estructura, es como la agenda que el niño tiene que tener. Si yo tengo esta estructura demarcada, organizada con horarios, nos va a anticipar y nos va a ayudar a mejorar y a evitar que haya crisis. Es muy importante el protocolo de crisis, ahí si yo le doy un clic donde dice protocolo, no lo es porque no nos da el tiempo, es el protocolo de neurorehabilitar de crisis que nosotros tenemos. No pueden haber dos instituciones con el mismo protocolo, ¿sí? Porque no se trata de eso, es yo como institución, porque sé que aquí ya veo que acá hay instituciones, entonces cada protocolo es quién abre la puerta, quién es la recepcionista, quién es la coordinadora de piso, quién es el que trae la colchoneta, quién es el que maneja la cobija de peso. Eso tiene que estar estructurado, designado, y un protocolo es algo que tiene que ser muy desde la identidad de cada institución. ¿Sí? Es como una dieta personalizada. Recordar que no se interviene, se previene. Dale. Bien, a mí esta me gusta mucho porque es guardar la calma. Yo digo que en la crisis es igual que un temblor. ¿Sí? Me siento estúpida poniendo a guardar la calma, porque casi ninguno guarda la calma. Casi todos nos angustiamos, pero principalmente para poder hacer una buena intervención es que estemos calmados. Prevenir en qué lugares se puede presentar. Intentar llevar al niño a un lugar seguro. Siempre colocarse detrás de él haciendo restricción física, pero yo tengo que estar contra algo que me dé seguridad a mí. Uso de espacio físico seguro, utilización de la música, les recomiendo muchísimo, cuencos tibetanos y música natural, no música clásica. Y la calma la puede brindar un tercero. Jorge tiene un conocimiento muy amplio también en lo que significa la calma motora, que ya en varias ocasiones él ha venido a Colombia a hablar de ella, y en el congreso que vamos a hacer en septiembre, pues obviamente hablaremos de calma motora. La ayuda del tercero que decía en la anterior me encanta. Pidan ayuda, aprendan a pedir ayuda. Y si ustedes son terapeutas y el chino se alteró con ustedes, mi querida, lo único que tienes que hacer es ir a lavarte las manos y que alguien te abrace. Ya no vas a poder hacer nada, ¿sí? Muchas veces yo digo, entro y las terapeutas, no, doctora, tranquila, yo todo lo tengo supremamente arreglado. La terapeuta sigue en crisis súper. Digo, ¿estás tranquila? Sí, doctora, por favor, tranquila que yo lo manejo. No lo vas a manejar ya. Sí, ve, por favor, te bañas la mano, respira las manos, respira profundo y deja que un tercero que viene relajado entre e intervenga. Yo siempre en esto, y aquí está el personaje, el cual siempre hablo que es Iván Arciniegas, siempre decía, y acá está el papá de Daniel, que tengo los testigos hoy aquí por fin, porque pongo el ejemplo, no sabíamos qué hacer con las crisis de Daniel, técnica A, técnica B, hasta que llegó Iván. Y relajado lo logró trabajar, o no sé dónde está por ahí. Ah, míralo. Y él ahí, yo decía, no, él nunca va a poder porque él es todo relajado. Y toda la intervención era, ya, cálmese. Y lo logró. Cada niño es diferente, pero sí se necesita que el terapeuta que intervenga en una crisis esté tranquilo. ¿Sí? Por eso se necesita que alguien venga y ayude. Muchas veces también, uy, eso mire esa doctora cómo hace un milagro, mire cómo lo logró. No hay ningún milagro. Era que yo estaba pensando en otra cosa, estaba escribiendo otra cosa y yo no tenía ningún tipo de subjetividad frente a lo que estaba pasando ahí. ¿Ok? Eso es muy importante. Esta última escena, que es del pozo, es de la mamá controlando la intervención, donde la mamá prefiere meterle las manos a Pilar en la boca para que Pilar no se haga daño a sí misma. Y tengo otra mamá, que seguramente tal vez está hoy acá, es una mamá que se metía al baño, se ponía una toalla en la cabecita para que el chico le diera bastantes golpes, con eso se regulaba un poquito y ahí sí lo podía llevar al médico. Las mamás viven la crisis permanentemente con mucho dolor y con sus propias estrategias, inventadas por ellas desde el amor, ¿sí? Y que de alguna manera nosotros como terapeutas tenemos que abrazarlas y darles estrategias reales. Pero yo no me puedo poner como un terapeuta a enseñarle a la mamá lo que yo no sé ni lo que no he vivido.
Y por ahí yo entiendo cuando las mamás les dicen, ¿y usted sí podrá? Sí, porque obviamente ya le ha tocado todo el tiempo. Bien, la crisis, la ruta de crisis se realiza de manera individual. Se hace una lista de los comportamientos severos del paciente. Se hace una escala de calificación entre 0 a 10, teniendo en cuenta que el 10 es el máximo de crisis. Se toman los comportamientos que estamos más altos en la escala y con ellos se empieza a trabajar. Se revisa sus gustos, sus disgustos y obviamente todo el tema de observación. Se hace un protocolo específico para cada intervención. Bueno, la rutina sensorial, que es muy importante, yo sí creo en la dieta sensorial estructurada para bajar los niveles de ansiedad. Siempre generar estrategias de prevención. Dale, ahí está la colchoneta de apoyo. Esa es la cobija de peso. Esto es lo que más me gusta, pero no me la voy a poner. Con esto voy a terminar mi conferencia. Y aquí vamos a hablar entre lo que es el berrinche y la crisis. El ser humano que ustedes ven ahí, ¿sí?, es un actor, ¿sí?, el que está acostado, que se llama Nelson Córdoba. Y don Nelson Córdoba nos hizo el favor de actuar como si fuera una crisis. Y el personaje el año pasado estuvo internado 3 veces en el psiquiátrico por crisis. Entonces la tenía clarísima como actor, cómo tenía que hacerse una crisis. Entonces ahí ustedes me van diciendo, ¿no?, si el tipo no sabe cómo actuar. Ahí está. Ahí está actuando. Un cuento. 1, 2. Y lo más lindo del detrás de cámaras, que no lo tengo acá, era que se frenaba y decía, grito más duro, me pego. Muchas gracias.